Bien, en este tercer vídeo del cuarto gran tema, la modernidad como revolución conceptual, vamos a entrar un poco más a fondo en la polémica de Manet para entender que lo que estaba haciendo no simplemente era una provocación con desnudos, algo que era lo habitual, como hemos visto en el arte académico y que se prolonga a lo largo del siglo XX, puesto que el academicismo va a ser el arte elegido después por regímenes totalitarios, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Es igual la escultura de un lugar y de otro, y es la escultura que se hace también en el Rockefeller Center, como hemos visto, era la escultura de una determinada época, que hace que, entre otras cosas, los artistas se vayan hacia la abstracción, puesto que esa forma, digamos, de inspirarse en el arte griego va a entrar en decadencia, ya va a dejar de tener sentido cuando es usada para la propaganda de regímenes totalitarios, ¿no? Pero yendo a la época de Manet, vamos a ver cómo lo que él está introduciendo, que tiene que ver con la parodia posmoderna, la parodia es una referencia al pasado para homenajear y para jugar también con los géneros y darles un sentido nuevo, ¿no? Cuando él está haciendo la Olimpia y se está inspirando, hemos visto, en la Venus de Tiziano, pero a la vez quitando ese pretexto alegórico de una Venus para mostrarnos simplemente una prostituta en directo de modo realista, como si fuera una fotografía, él está provocando a la audiencia porque obliga a salir de la ficción y a fijarnos en una realidad nueva que tenemos delante, ¿no? Como cuando ocurre en una película que de repente uno de los protagonistas nos mire, como al final de La escapada de Godard, por ejemplo, donde Jean-Paul Belmondo se dirige al espectador y dice: ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? De repente se rompe el género ficción, entra un género que nosotros identificamos como reportaje, documento, y se descoloca totalmente la audiencia. Manet está haciendo esto, un juego con géneros, un homenaje al pasado, pero obligando al espectador del presente a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, es decir, está introduciendo una interactividad que es algo que forma parte ya de toda la cultura visual contemporánea. Y además está estableciendo una interactividad y un diálogo con otros artistas. Por ejemplo, Courbet, el gran maestro del realismo, había hecho un cuadro también. En este momento Courbet ya es un pintor mayor, porque él pertenece a una generación anterior, sus triunfos son de los años 50, y la Olimpia fue expuesta en 1866, 68, bueno, se empieza a hacer y se expone unos años después, y Courbet hace lo mismo, hace una mujer desnuda sin pretextos alegóricos. Se titula La mujer del loro. El loro tenía unas connotaciones eróticas en este momento, y él lo que hace es mostrar a una mujer que es en concreto su amante. Él parecía que se iba a incluir en el cuadro, finalmente se queda fuera, pero muestra como un momento de después de haber hecho el amor o lo que sea, para recordar que él, sin pretextos alegóricos, se permite mostrar eso y provocar un escándalo en la audiencia al colocar un desnudo que además remite a lo erótico de modo evidente. Una provocación que obviamente llamó la atención de una época pues más o menos puritana en algunas cosas e hipócrita, pero que también llamó la atención del propio Manet, que comenzó desde entonces a pintar otro cuadro que se titula La mujer del loro, a propósito de Courbet, y que está expuesto en el Museo Metropolitan de Nueva York junto con La mujer del loro de Courbet. Es muy interesante que se pongan juntos porque claramente están dialogando. O sea, lo que está haciendo Manet en este caso, ¿no?, es evidente, es provocar con un vestido, ¿ya? No se trata de provocar con un desnudo o con un vestido, se trata de crear una interactividad con la audiencia y también con otros artistas, que es lo que estaba haciendo, y a partir de este momento las relaciones se enfriaron entre Courbet y Manet y casi rompieron porque a Courbet no le gustó nada. Obviamente, esta Victorine, que es la misma modelo que hemos visto en la Olimpia y que hemos visto en el Almuerzo sobre la hierba, aparece ahora totalmente vestida. La referencia al loro nos lleva a pensar en Courbet. Nos está diciendo que lo que estaba haciendo Courbet no dejaba de tener un poco de mal gusto o ser algo vulgar, y el arte es algo distinto. Manet está diciendo: el arte no se trata de mostrar, de desnudar o de provocar. Lo que él quería decir es que la pintura
no depende de los temas, y que Victorine está actuando aquí de un modo distinto a como actuaba cuando es la Olimpia o cuando se disfraza de torera, que también aparece pintada así en el Metropolitan, etcétera. Que la pintura es sobre todo una superficie plana, autónoma con respecto incluso a la realidad, y está rompiendo cualquier prejuicio representacionista. El concepto de realismo, el concepto de impresionismo, a él no le interesa la reflexión sobre lo que es el arte, ¿no? Lo hace de la mano de Velázquez, curiosamente, porque esos cuadros de fondo plano, como es el caso de La mujer del loro, en el que no hay una referencia espacial, se inspiran en los bufones de Velázquez, que él admiraba, y cuando viajó a Madrid, en el Prado, escribe que Velázquez es el pintor de pintores, una declaración que ha hecho que Velázquez pues, pasara a primera fila también en la inspiración para el arte contemporáneo, porque crea pues, la pintura de la nada, ¿no? Y en algunos cuadros de Manet, como el Pífano, pues se ve en esos fondos muy velazqueños, además de la planitud que contrasta mucho con lo que está haciendo Courbet. Obviamente Courbet todavía pintaba al estilo del siglo XIX, de un modo muy tradicional, al estilo académico, digamos, mientras que Manet está abriendo camino a lo que va a ser la nueva pintura. Otra polémica entre ellos, también con un cuadro que está en el Metropolitan, la tenemos en el Cristo con ángeles, cuando Manet había dicho que solo pinto en lo que veo, perdón, cuando Courbet había dicho solo pinto en lo que veo, y Manet hizo estos ángeles. ¿Y dónde ves ángeles? Y pues en los cuadros de Murillo, en los cuadros de Velázquez. ¿Por qué no se puede pintar cualquier cosa, ¿no? Esta es un poco la filosofía de Manet, y por qué no se puede jugar con cualquier género. El arte está todavía por hacerse. Esto es el planteamiento que más ha influido. Cuando él hace impresionismo, como en este caso, que pinta a Monet con su esposa, pintando en el Sena, pues hace también un experimento, puesto que le interesa el impresionismo en cuanto concepto, pero nunca fue un impresionista al estilo de Sisley o Monet, el que aparece retratado antes, que captan instantes efímeros. Los instantes de Manet son siempre biográficos, aparece su familia siempre de alguna forma, como es esta vista en la playa, donde aparece su hijo, etcétera, hasta su jardinero, ¿no? Veremos en el siguiente capítulo un poquito más en profundidad a dónde ha llevado todo esto.